Hola Leonel, un placer a toda la mesa de trabajo del Supercombo. Un gusto poder estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, justamente de eso te quiero preguntar, ¿por qué ese agradecimiento? ¿Cuánto influiste tú en este equipo, en esta situación que vive hoy Santiago Silva? Porque ha pasado de ser criticado en su llegada a atajar 3 penales consecutivos y mismo te lo agradeció el entrenador de arquero. ¿Cuánto tuviste que ver ahí? Bueno, yo pienso que esto es un trabajo de equipo, absolutamente. América en ese momento goza de un trabajo en conjunto muy lindo, hay un ambiente muy lindo también frente a los dos torneos que estamos en este momento afrontando. Y Santiago, pienso que todas las personas tienen unos procesos de adaptación distintos. Él venía de un club del Boston River de Uruguay, llegó y empezó todo ese proceso adaptativo. Fue muy rápido lo que le tocó hacer. Y bueno, al inicio con aciertos, desaciertos, pero siempre manejábamos un poco como la calma de que esos procesos tenían que darse. Eh, y el trabajo en sí, desde lo psicológico con los arqueros, es muy puntual. Tenemos un profesor que es muy eminente en ese rol, que es el profesor Ricardo. Es un tipo muy estudioso, es un tipo muy analítico, muy previsivo, estudia muy bien los rivales, estudia muy bien la psicología de sus propios arqueros y es un fiel convencido de que sin trabajo mental el arquero va a tener muchísimas dificultades y ahí es donde hemos podido estar apoyando mucho el trabajo no solo de todo el equipo, sino de los arqueros en particular. Juan Carlos, yo recuerdo que hace una semana o dos, el Polilla habló del tema de la motivación, que no era lo mismo el chip de Sudamericana que el chip de jugar frente a Envigado, frente a la Equidad, torneo local. Yo no comparto eso, para mí todos los partidos deberían ser igual, ¿no? Si juega con 30.000 personas o con 200. Pero ¿con qué plantel te encontraste y cómo lo trabajás vos con cada uno de los jugadores el tema de la motivación y de que enfrenten cada partido como si fuese una final, independientemente del torneo que están disputando? Bueno, al inicio lo que se hizo fue una reunión con todo el plantel técnico sobre cómo iba a ser el proceso de entrenamiento psicológico. La parte psicológica es entrenable. Lo que hacemos los psicólogos del deporte es entrenar habilidades mentales propias para el deporte. Y se hizo un diagnóstico de cada uno de los jugadores, se conocieron cuáles eran sus fortalezas mentales, sus debilidades y se empezó a trabajar de esa manera. La forma en que se propuso era trabajar por líneas, por días. Hay un día que es para arqueros, otro día que es para defensas, otro día que es para volantes, otro día que es para delanteros. Y hay otro día que es para los que están en la recuperación médica o tienen alguna situación de esa condición. Y se empezó a fortalecer desde lo individual mucho, porque no solamente es la motivación, sino también el nivel de confianza, el nivel de control emocional, cosas como esa. Entonces, se empezó a hacer un trabajo individual y también se empezó a hacer un trabajo colectivo. Y ese trabajo colectivo está muy de la mano con los principios que siempre ha buscado el profesor Jorge, que es no negociar la actitud, siempre mantener el nivel de esfuerzo en cada uno de los partidos. Hay partidos que tienen dinámicas distintas. En deporte, las competencias tienen muchas variables, muchas variables. Está la variable del trabajo que se hace entre semana, del descanso, del compromiso, de lo que muestra el rival, de lo que nosotros tenemos planeado. Así que siempre tratamos de controlar lo que más esté a nuestro alcance, pero pues igual siempre tenemos unas estrategias de afrontamiento a la hora de nosotros poder responder en cancha. Compañeros, Julián Flaco los escucha para hablar con Juan Carlos Montoya, el psicólogo deportivo de América y también que trabajó y trabaja en parte con Indervalle. Gracias, Juan Carlos. Sí, está claro que usted es un soporte, porque la gente empieza a decir, ¿cómo así que Silva ahora tapó penaltis porque habló con el psicólogo? Pues evidentemente no esa es la razón exclusiva, pero pues es muy importante. Usted acaba de hablar de un tema que es la confianza. Y la confianza es un punto mental, psicológico, que se trabaja con usted, y de ahí está su aporte fundamental. Inclusive, y es donde lo que le quiero preguntar,
no sé si también en lo físico se termina afectando a alguien que no está tranquilo, que está estresado, por ahí también le puede afectar inclusive desde lo físico. Mira, en el deporte todo es un engranaje. La preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica y la preparación mental son un engranaje, y cuando una de ellas tiene algún desequilibrio se afectan las demás. Cuando vos tenés una responsabilidad muy alta y físicamente tenés alguna limitación, va a afectar la cabeza. O técnicamente o tácticamente vas a tener dificultades. Y lo mismo, puedes estar muy bien preparado física, técnica, tácticamente, pero si mentalmente tenés algún desequilibrio, alguna situación que de pronto te pueda estar preocupando o un nivel de desconfianza, va a afectar todo el resto. Entonces esto es un engranaje. Ahora, con respecto a lo puntual que sucedió con lo de Santiago. Santiago es un chico que tiene muy buena fortaleza mental, es un pelado que con base en su experiencia, él trabajó con psicólogos deportivos también en Uruguay. Lo que son los argentinos, los uruguayos, los brasileros siempre tienen un psicólogo en particular para trabajar con ellos. Él lo tuvo, tiene una muy buena base mental, y los trabajos que él hace en la semana, siempre el profe está recalcándoles a ellos el soporte mental y la disposición psicológica para momentos decisivos. Esto es un acumulativo de cosas, de una muy buena preparación técnica, de una muy buena preparación física que hacen los arqueros, y de esa preparación mental, y todo eso juega. Saber para dónde se va a mover, saber en qué momento tiene que aguantar, saber en qué momento tiene que salir, como lo hace Soto, que es una de las cosas que él ha ganado mucho en estos últimos tiempos, y es la salida arriba, y es tener la confianza de poder llegar hasta allá. Entonces, para eso también tienes que tener una muy buena técnica para poder salir y pescar ese balón arriba, más allá de que solamente sea un componente mental. Entonces, todo es un engranaje, absolutamente. Hombre, qué placer saludar al doctor Juan Carlos Montoya, con Silvio Zamora. Doctor Montoya, tengo una experiencia. Hola, Silvio. Hombre, lo conozco muy bien, es un hombre del deporte hace rato. Alguna vez viví una experiencia en Ibagué. Iba a disputar una medalla un hombre del Campiño, Carlos Campiño, creo que fue. Carlos Campiño de Villar. Sí, de Villar. Hizo usted un trabajo maravilloso, me acuerdo tanto cómo potenció a ese deportista y terminó ganando la medalla de oro para el Valle del Cauca. Viví esa experiencia ya, y ahí me di cuenta tan importante que es la parte psicológica, y lo que usted ha hecho con muchos deportistas, doctor Montoya. Por eso me agrada mucho saludarle, pero le quiero preguntar esa diferencia, teniendo en cuenta que usted ha venido trabajando con deportistas del deporte asociado, ahora con el futbolista. Es diferente, termina siendo el mismo trabajo psicológico el fútbol profesional con el deporte asociado. ¿Cómo se maneja ahí, o es igual? Hola, Silvio, un gusto volverte a saludar. Qué bacano poder estar acá y poder compartir con vos. Sí, es distinto, muy distinto. De hecho, yo cuando tuve mi primera experiencia con fútbol profesional, que fue con Patriotas en el año 2011, que estuve trabajando con ellos para el ascenso sin saber que iba a ser uno de los momentos más amargos de mi vida profesional, estando de psicólogo de Patriotas en ese año. Yo había preferido trabajar con deporte convencional en otras áreas, pero se presentó esta oportunidad con América. Pero puntualmente a tu pregunta, sí son distintos, en el sentido en que hay mucha motivación externa alrededor del fútbol. Entonces, en el deporte amateur, el deporte, otros deportes asociado. En particular, sí, asociado, gracias. La motivación interna del logro, del éxito, es muy grande, y los elementos externos, digamos, lo que a veces ellos tienen que salir a buscar recursos, salir a solicitar cosas. En el jugador de fútbol, digamos, lo que esa parte está un poco suplida, y hay una balanza que a veces se inclina por un lado. Entonces, además de eso, que el jugador de fútbol, digamos, lo que en el deporte asociado vos tenés una competencia y tenés todo un proceso largo sin mucho control, digámoslo, de medios y cosas mediáticas, pero en fútbol cada partido hay, digámoslo, un nivel de control.
Cada partido se está dando de manera frecuente, es como lo hablaría un preparador físico, un ATR. Es en cada momento, entonces siempre está evaluado cada 3, 4 días, cada semana por mucho, entonces siempre los cambios tienen que ser muy rápidos, los cambios tienen que generarse con unos afrontamientos inmensos y ajustando rápido. ¿Sumado a qué? Sumado a que en todos los equipos de fútbol hay una competencia interna que siempre está viva. Entonces, cuando, por ejemplo, ahorita nos pasó en un caso muy puntual, llegó Bocanegra, ¿sí? Y la parte defensiva de América se movió. Entonces, ese nivel también le pide a los jugadores estar siempre al día, estar siempre con un nivel de rendimiento muy alto, estar entrenando, pues porque esa competencia interna, además de ser muy sana, además de ser muy bien llevada en América, en el caso particular que es mi equipo, es muy interesante y el trabajo psicológico se mueve mucho también con esa parte. Entonces, sí. Es la diferencia un poco. Esta última, doctor Juan Carlos, gracias por la comparecencia en el Supercombo del Deporte. Unos patrones que se presentan en el fútbol colombiano. Quisiera más hacer un diagnóstico de cómo se puede superar. No un diagnóstico, el diagnóstico está hecho, ¿cómo lo podemos superar? Cuando los futbolistas del Valle van a jugar contra Antioquia, empiezan perdiendo 1-0. Cuando los jugadores del América van a jugar contra Corinthians de Brasil, empiezan condicionados porque es el fútbol de Brasil. Y cuando faltan 3 minutos para ganar un título Colombia en la Copa América o en el Suramericano, entra el miedo de el gol de los últimos segundos y evidentemente llega y nos lo meten y nos ganan. ¿Eso cómo se supera? Yo sé que no es fácil la respuesta, pero es lo que seguramente todos queremos escuchar. Mira, como te decía, la parte mental es entrenable. Cuando vos tenés deportistas que nunca han tocado el entrenamiento mental, pues se basan solamente en la experiencia que han vivido. Cuando vos les das a ellos estrategias de afrontamiento para determinados momentos, tienen algo que usar en ese momento. Cuando nosotros estamos hablando de fútbol profesional o estamos hablando de fútbol aficionado, ¿cierto? Se encuentra uno con un grupo de personas que algunos pueden haber tenido una preparación mental y tener una estrategia para ese momento, como hay otros que no. La idea siempre es entrenarlo, es unificar qué se va a hacer desde el punto de vista físico, técnico, táctico y qué hacer también desde lo mental en esos justos momentos. Yo siento que en Colombia en estos últimos años se le ha dado mucha importancia al trabajo mental, se ha venido trabajando. Ahorita a mí me da mucho gusto saber que Nacional tiene 2 psicólogos, que Junior tiene psicólogo, que Millonarios tiene un departamento de psicología muy, muy controlado. El Real Madrid recién cumplió 30 años de su área de psicología del deporte al interior del Real Madrid, 30 años, imagínate. Y que América, el Cali, ya todos estén contando con ese tipo de profesionales para que justamente eso que antes nos pasaba empiece a reducirse. Y yo creo que por ahí está un poco el camino. Es que siempre que decimos la última, aparece alguien que tiene la última. Don Leonel Cerrudo. Doctor, ¿qué es más difícil? ¿Trabajar, por ejemplo, sobre la cabeza de un jugador, no sé, por poner un nombre, Tobar, que no viene jugando casi nunca, lo hizo ayer? O, por ejemplo, con Cristian Barrios, ¿y cuál es su caso? Porque Cristian está jugando, pero le está fallando a la hora del gol. Y la gente obviamente se siente quizás esa presión incluso de la gente que le pide a Barrios de jugar mejor y todo. ¿Dónde se tiene que trabajar más? Mira, son elementos distintos. Ambos son muy buenos jugadores y siguen muy bien el trabajo mental. Pero hay alguien que tiene una continuidad como Cristian, ¿cierto? Entonces tiene la oportunidad de poder hacer ajustes en vivo, digámoslo, en el momento que tiene más oportunidad, pues porque hace parte de la titularidad del equipo. Y Cristian es un deportista que es muy juicioso en el trabajo mental también, y él en los entrenamientos va haciendo sus ajustes, y yo pienso que una de las grandes cosas que sucedieron en este partido que tuvimos contra Junior es que justamente siempre hemos trabajado lo mismo. América es uno solo, y cuando
sale alguno de los jugadores, sea que estén manejando titularidad o no, debe de salir a mostrar lo que se ha entrenado, lo que se ha trabajado como equipo. Entonces, siento que son elementos distintos en cuanto a la medición, pero desde la parte anímica siempre nosotros tratamos de cuidar eso en América, mucho, mucho. Bien, Bueno, y la otra, ya que aprovecho lo que me decía Andresito. Vale, no pasa nada, tenemos tiempo. Sí, no, recuerdo, por ejemplo, recuerdo un partido que entró Lucumí y metió un codazo expulsado. El otro día ingresa Micolta una patada innecesaria y leía por allí un tuit como que decía que eso es normal en el jugador colombiano, como que es bruto, como que no mide. ¿Cómo analizás? Porque yo todavía no puedo entender la patada en el momento que pega esa patada, que innecesario. ¿Y cómo se lo puede explicar eso de lo mental? ¿Qué le pasa por la cabeza a un jugador que entra y hace esa acción perjudicial para el equipo? Bueno, lo que les hablaba, esto yo aún no he podido hablar con Hoyder respecto a lo de la patada, con Lucu sí lo hablé en su momento. Yo pudiera darles una respuesta un tanto desde la neurociencia, ¿no? No es lo mismo un cerebro jugando con adrenalina metida completa en el cerebro, los procesos cognitivos van a ser muy distintos a cuando una persona está tranquila. Cuando vos estás en una situación de pánico, reaccionas de formas que no tenés ni idea, que nunca lo habías manifestado. Y cuando estás en un momento tranquilo, que puedes pensar, que puedes tomar decisiones con mucho más calma. Pero aquí hay que, primero es indagar qué sucedió, qué pasaba por la cabeza en ese momento. Entonces me resultaría un poco difícil poderte contestar puntualmente sobre esos casos, pero siempre hay que preguntar el qué pasaba por su cabeza en ese momento y saber. Lo mismo pasa con el caso de Juanfer, por ejemplo, con el caso de Juanfer y todo lo que se habló de la arenga esa, que para mí fue genial, pero se armó todo un tema ahí que me parece que es normal en el fútbol. Mira, sí, y en el caso puntual, vos sabes que en fútbol se manejan muchas cosas por fuera, que es lo que la gente puede ver y que la gente puede opinar, y otras cosas de lo que pasa a la interna. Eso fue algo muy interno, siempre se hacen ese tipo de fortalecimientos, el camerino es de ellos hablan, se arengan, se motivan y salen a la cancha. Lo difícil fue cuando salió a la luz. Pero si ustedes se dan cuenta también, América con muchas cosas de lo que ha sucedido a nivel de historia, tiene que soportar también muchas cosas con respecto a lo que le grita a la gente, lo que les manifiestan. Entonces, digamos que eso es de toma y dame un poco. Así que bueno, yo realmente no le vi mucho problema al asunto, pero pues igual algunos lo tomaron pues muy a mal. Cada quien tiene su propio criterio, pero pues hace parte del lenguaje y los códigos del fútbol. Ahora sí, gracias Juan Carlos, gracias por la atención y bueno, estamos en contacto si Dios quiere. Muchas gracias, Leonel, un abrazo a Silvio, a toda la mesa y muchas gracias por la invitación. Un gusto.